¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando Agenda Económica, edición PM. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Revisamos los temas importantes del contexto electoral. Estamos en una serie de entrevistas junto a los encargados económicos de las distintas candidaturas presidenciales y en la antesala de la elección de este 16 de noviembre queremos seguir profundizando en esa conversación y en particular en las propuestas que el candidato Johannes Kaiser ha levantado en esta campaña en materia económica. Lo vamos a combinar además con varios temas de contingencia que nos permiten abordar y dar contexto también a algunos asuntos puntuales que están en pleno desarrollo. Nos acompaña aquí en el estudio el economista encargado del área económica de la candidatura de Johannes Kaiser, Víctor Espinosa. ¿Cómo está, Víctor? Hola, Sebastián. Un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto comenzar esta campaña con una entrevista en CNN y cerrar en CNN. Sí, pues porque tuvimos una primera ronda de conversaciones, exactamente. Gracias por estar con nosotros. Víctor, estamos muy cerca de la elección ya y eso nos permite ir dando un poco de contexto también a partir de hechos puntuales, de noticias que han ocurrido en las últimas semanas y que seguramente van a marcar las próximas semanas y la previa de quien asuma el próximo mandato. Por eso queríamos partir con una noticia que conocimos esta semana sobre el acuerdo entre Codelco y SQM. El regulador antimonopolio chino le dio la luz verde ya y era el último paso que le quedaba a este acuerdo para que se lleve a término. ¿Cómo ven ustedes este acuerdo? En el programa aparecen con alguna mirada crítica por falta de transparencia fundamentalmente, pero ¿ustedes lo mantendrían o revertirían en caso de llegar a la moneda? Bueno, eso lo verá Cristian Parra, que es el encargado de minería, pero a priori fue un acuerdo entre cuatro paredes con un gobierno que siempre habló mal de Sokimich y ahora hacen acuerdo con él. Y no solo eso, sino que los chinos ahora le imponen imposiciones. Claro, porque es un acuerdo, un visto bueno con condiciones. Efectivamente. Sí. Xi Jinping directamente le dio la condición a Boric para cerrar el contrato. ¿Y eso es algo malo? Sí, porque no fue una licitación internacional abierta. ¿Ustedes hubieran esperado que hubiera habido un proceso de licitación? Totalmente, como corresponde. Transparencia y el mejor postor. ¿Por qué era tan relevante eso, Víctor? ¿Por qué hubiera sido mejor ese camino que el que optó el gobierno para seguir? Bueno, por transparencia y por otro lado por eficiencia. Porque el que gana la licitación es el más eficiente. Y los chilenos lo que piden es transparencia también. Entiendo que ustedes tienen áreas en sus respectivas campañas, pero a priori entonces ustedes tratarían de que efectivamente este acuerdo sea revisado. Efectivamente, si fue hecho entre cuatro paredes, tiene que ser revisado. Pero acá hay contratos de por medio, Codelco está suscribiendo un contrato directamente con SQM. Pero de vuelta a cuatro paredes. No es el gobierno, digamos, no el directorio completo, que es un directorio con un gobierno. Pero de vuelta a cuatro paredes. Si tú quieres bien entregar el litio a los chinos, bueno, tendrán que responder. Pero este es un proceso que usted cree va a entregar el litio a los chinos directamente. Por eso Xi Jinping le puso condiciones directamente a Gabriel Boric. Sí, ciertas condiciones desde el punto de vista de la compra de parte de China, pero de todas maneras es un proceso donde los actores y la propiedad va a terminar estando de todas maneras en manos chilenas, ¿no? Con SQM y con Codelco. Nosotros estamos a favor de la licitación internacional y que venga la empresa más eficiente, que ofrezca menores costos y mejor eficiencia. Y en ese caso, si ganan los chinos, bueno, pero no se hizo ese proceso. ¿Y ustedes tienen esa mirada más crítica, Víctor, respecto a todo el desarrollo de la Estrategia Nacional del Litio? Porque este gobierno va a dejar de alguna manera una nueva institucionalidad y una nueva estructura para esta estrategia. No, eso hay que eliminarlo y de vuelta hay que hacer licitaciones a nivel internacional. Es decir, el acuerdo de Codelco con Río Tinto corre lo mismo, el mismo análisis. Habrá que analizarlo en su momento y eso le corresponderá a la persona que esté en esa cartera, que en este caso es Cristian Parra. ¿Y en el acuerdo de NAMI respecto a Río Tinto también? Lo mismo. Lo mismo. Básicamente quería sintetizar si es que a ustedes les hace ruido, les incomoda el que el Estado tenga un rol preponderante en el desarrollo de la Estrategia Nacional del Litio a través de Codelco y a través de NAMI. Totalmente, porque cuando el Estado se mete y es el Estado el que define con quién va a hacer negocio, lo que está haciendo es quitando transparencia al proceso y eligiendo a dedo quién gana y quién pierde. Pero es un proceso que le permite al Estado entrar a través de estas dos empresas al negocio del litio, un mineral estratégico para el mundo entero, sin invertir, ¿no? Porque la inversión viene por el lado de sus socios privados y quedándose con una participación mayoritaria. Suena un buen negocio para el Estado. Sí, pero de vuelta fue a cuatro paredes, no fue transparente, no se hizo una licitación internacional y ya está claro el punto. Vamos a otro tema. Víctor, respecto a Codelco, profundicemos en un asunto en particular que tiene que ver con la situación financiera que ustedes califican como delicada y por lo mismo dicen que uno de los asuntos que debería evaluarse es la posible entrada de privados. Cuéntenos sobre esa idea.
Bueno, actualmente Codelco entrega un poco más de $1.000 millones al Estado, versus antes que era más de $5.000 millones, casi $6.000 millones. Y si uno ve las finanzas de Codelco, lo que están haciendo es para pagar ese dinero al Estado, se están endeudando. O sea, se genera excedente y se paga... se están endeudando para pagar los excedentes al gobierno central. De hecho, todo este trimestre ya aumentó otra vez la deuda de Codelco. Y eso es impresentable. Entonces, una de las propuestas en el área de minería es llegar y hacer una auditoría estratégica para ver la situación financiera real de Codelco. Uno de los problemas que ha tenido Codelco históricamente es que... Bueno, y además, otra cosa, que más del 70% de las operaciones de Codelco están en privados. Uno de los problemas que ha tenido Codelco es que históricamente los excedentes también termina gastándolos el Estado, ¿no? Que es el dueño, y el gobierno de turno decide descapitalizar en el fondo Codelco. Y ese ha sido un problema histórico, lo que ha ido obligando a Codelco a tomar deuda para poder llevar adelante sus proyectos estructurales. Como lo que está pasando en TVN, y por eso, por ejemplo, TVN lo vamos a cerrar o vender. Ajá. Una venta internacional. Bueno, y recientemente conocíamos un informe que mostraba que solamente 2 empresas, un grupo reducido de empresas más bien, entregan utilidades al Estado, el resto genera pérdidas. Totalmente, de hecho se me quedó mi celular en el auto, pero ahí tenemos la lista con todas las empresas deficitarias. Sí. Ajá. ¿Y qué pretenden hacer con esas empresas del Estado? ¿Privatizarlas todas? Algunas como TVN sí, otras habrá que reestructurarlas. Y esa reestructura podría incorporar la posibilidad primero que de las personas que dirijan, sí, totalmente. Y otra cosa, que las personas que dirijan los directorios de estas empresas no sean políticos como Francisco Vidal, que lo ponen, es el niño símbolo de los directores de empresa. ¿Y por qué? Y tiene quebrado TVN, por ejemplo. O sea, encontrar a personas Máximo con otro Pacheco, perfil distinto. todo eso fuera, claro, efectivamente, una persona técnica, que no le deba favores a nadie. Bien, que sea nombrado para alta dirección pública y no a dedo por los políticos como se ha hecho en el último tiempo. Ajá. Volviendo a lo de Codelco, de todas maneras, ¿usted entiende que las posibilidades de que tenga respaldo en el Congreso una idea de esa naturaleza, de privatizar una parte de Codelco, más del 70% de las operaciones de Codelco está en manos de privados? ¿A qué se refiere con eso, Víctor? Porque externalizan las operaciones. Claro. Y eso, de todas maneras, no significa que la empresa en su propiedad... Pero la operación sí está en manos de privados. Que es lo que ocurre en cualquier industria, me imagino, ¿no? Que se asocian precisamente con privados, con aquellos que saben hacer determinado trabajo de exploración, de perforación. Eso es. Pero con esta auditoría lo que vamos a hacer es reducir la eficiencia, es decir, incrementar la eficiencia reduciendo el gasto. De acuerdo. Entonces lo vamos a hacer con una licitación internacional para hacer esta auditoría y que nos proponga una estrategia de convergencia para sanear las cuentas fiscales. De acuerdo. Víctor, hablemos de cuentas fiscales precisamente. Está en discusión el presupuesto 2026 y hace poco se rechazó el 90% de esas partidas, ¿no? Con un rechazo inédito. Desde que volvimos a la democracia no se había dado algo similar. Lo que refleja cuán difícil está la elaboración del presupuesto. ¿Cómo calificaría usted la propuesta presupuestaria que ha hecho el gobierno? Más allá del contenido como tal, lo que pasa es que este gobierno tiene un problema de Excel. Porque cuando Nicolás Grau hizo su presentación pública hace un par de meses explicando la situación fiscal del país y luego proponiendo su ley de presupuestos, presentó un PDF, bien, donde aparecen las cuentas, etcétera, y ese PDF viene asociado a un Excel. Y en el Excel están los cálculos que utilizaron para obtener esos datos que son los finales que están en el PDF. Los datos del Excel no cuadran con el dato del PDF que el mismo Nicolás Grau entregó. No es casualidad que a la semana siguiente hubo una comisión de economía para discutir eso mismo y la cancelaron. No es casualidad que toda la oposición rechazó la ley de presupuesto porque es inconsistente en términos numéricos, más allá del contexto. O sea, usted dice que el punto de partida de la discusión está errado. Que no cuadran los números. No cuadran los números. De hecho, Mario Marcel, antes de escapar como una rata de un barco que se hundía, dijo que este año el déficit fiscal iba a ser un 1,1. Llegamos al 2025 y dijeron, no, va a ser 1,8. Luego Nicolás Grau dijo, no, va a ser 2,2. Pero ahora salió un informe que es 2,5, pero están pasando facturas para el año siguiente. Es decir, nosotros estimamos, de hecho salió antes de ayer en el Diario Financiero del Colegio de Contadores diciendo que el déficit fiscal real, con todo esto que te acabo de comentar, va a rondear entre los 10.000 y 11.000 millones de dólares. 10.000 a 11.000 millones de dólares. Estamos hablando de cerca de 3%, un poco más. Efectivamente. Entonces, una vez más, este gobierno
que tiene problemas con el Excel, está mintiendo. ¿Cómo calificaría entonces el presupuesto del próximo año en términos...? Un desastre. Si una ley de presupuesto viene con déficit fiscal y viene con un 20% del presupuesto financiado con deuda, es inmoral, porque la cuenta se la pasas a todos los chilenos. Ahora, cuando el gobierno se endeuda más, lo que hace es subirte los impuestos a ti. Cuando el gobierno se endeuda más, lo que hace es encarece el acceso al crédito para todos los chilenos. Víctor, ahora... Cuando el gobierno se endeuda más, lo que hace es que para el Banco Central es más difícil converger a la meta de inflación. Víctor, ahora, de todas maneras, en los últimos 15 años, hemos tenido apenas 2 años en los que no ha habido déficit, ¿no? Los otros 13 hemos estado... Sí, la última década ha sido un desastre, efectivamente, después de la reforma tributaria de Bachelet que financió un problema con Chile Vamos estructural, y entonces? Para allá me pregunta, pareciera que hay un problema estructural más allá de este gobierno. Por eso el nuevo gobierno que asuma tiene que hacer reformas estructurales de sentido común para volver a lo que era Chile, un país que crecía al 5%, que tenía uno de los regímenes fiscales más competitivos del mundo, facilitar el emprendimiento. Por ejemplo, hay una filósofa que se llama Ayn Rand que decía, si en tu país los que producen le tienen que pedir permiso para producir a los que no producen, tu sociedad está condenada, y en esa estamos en la última década. Entonces, cuando Chile Vamos y la izquierda dicen, no, ahora vamos a ver el tema de los permisos, ahora vamos a ver el tema de los impuestos. Ellos te subieron los impuestos en la última década. Ellos crearon toda la permisología y ahora dicen que van a hacer exactamente lo contrario. Franco Parisi en el año 2013 apoyó la eliminación del FUT, del 0% a la reinversión. Apoyaba subir los impuestos a las empresas de 17 a 26. ¿Y qué generó esa reforma? Un desastre. Un desastre, recaudaste menos de lo que ha pasado en la última década, que los gobiernos hacen reformas tributarias sobreestimando sus ingresos y en función de esos ingresos sobreestimados gastan, pero en la realidad recaudan menos y esa diferencia la financian con deuda, déficit fiscal. Esa es la última década de Chile. Víctor, antes de cerrar este punto... Por eso, para ir a... entre 10.000 y 11.000, para tener un orden de magnitudes, Evelyn Matei dice que va a reducir su equipo 2.000 millones de dólares. No alcanza para nada, ni siquiera para su propia reforma tributaria, que quieren bajar los impuestos de 27 a 23, siendo que ellos lo subieron a 27. Víctor, en respecto a los planes que tienen ustedes de recorte de gasto, ¿qué tan realista es eso, considerando que el Congreso, todo esto tiene que pasar por una discusión del Congreso? Sí. O sea, hay algunas cosas que se pueden hacer con el Congreso y otras sin el Congreso. Pero dada la envergadura, para allá me preguntan, la envergadura del recorte que ustedes están planteando, eso requeriría en muchos casos pasar por el Congreso. Sí. Y hoy día estamos viendo la discusión presupuestaria para hacer un recorte, un ajuste de 1.500 millones de dólares. Se ve cuesta arriba ya esa tarea. O sea, estamos constatando empíricamente hoy con la discusión presupuestaria lo difícil que es hacer esos ajustes. Bueno, primero hay que tener la voluntad. Si no tenemos la voluntad, entonces sigamos igual con déficit fiscal y endeudándonos y en el desastre creciendo al 2%. ¿Basta con la voluntad? Por supuesto, esa es la primera piedra. Hay que comenzar. Si tú vienes derrotado y que no vas a hacer nada, entonces no te presentes como... Pero le preguntaba si bastaba con la voluntad, porque en realidad luego tiene que ir a convencer a otros. Sí, y tenemos una oportunidad histórica, no solamente de tener a un presidente como Johannes Kaiser con los pantalones bien puestos y que no le debe un favor a nadie, con los principios claros de la libertad, del emprendimiento y del desarrollo, de la escuela austríaca, sino que además tener mayoría parlamentaria. Según las encuestas que son públicas, nuestro pacto libertario, republicano, social, cristiano podrían obtener hasta 35% del Congreso. Chile Vamos 28 y el resto a la izquierda. Es decir, nosotros vamos a plantear todas estas reformas para que Chile, si tú eres un emprendedor y reinviertes tus utilidades, el impuesto será cero. Era lo que tenía Chile y hoy lo que tiene Estonia, que es el líder en competitividad corporativa del mundo, según el Tax Foundation. Bueno, la pelota va a quedar en el área de Chile Vamos. ¿De qué lado van a estar? Van a estar del lado de los políticos, de los burócratas, de los grupos económicos, de los grupos de interés que nos han empobrecido en la última década, o van a estar del lado de los trabajadores, de los emprendedores y de la juventud, que son el futuro de nuestro país. ¿De qué lado van a estar? Estamos con Víctor Espinosa en esta conversación especial de Agenda Económica. Nos vamos a ir a una pausa. Al regreso seguimos conversando con el encargado económico del programa de Johannes Kaiser. Ya estamos de vuelta, seguimos en esta conversación especial aquí en Agenda Económica PM. Estamos en este ciclo de conversaciones con los encargados económicos de los programas de los candidatos presidenciales. Y hoy nos acompaña Víctor Espinosa representando al comando de Johannes Kaiser. Víctor, hablábamos antes del presupuesto, de lo que se está discutiendo hoy en día en el Congreso. Pase lo que pase con esta discusión, de todas maneras son cambios importantes los que vienen. ¿Quién podría encabezar esos cambios desde el Ministerio de Hacienda en un eventual gobierno de Johannes Kaiser? ¿Qué nombres podrían acompañar a Kaiser si es que resulta electo presidente? Bueno, si Johannes me nombra ministro de Hacienda, bueno, estaré yo a cargo. Y a mí me gustaría que la secretaria de Hacienda sea una mujer y que sea Macarena García, que es la economista senior de Libertad y Desarrollo, que es una mujer, una economista brillante, que tiene una amplia trayectoria en el sector público, en el sector privado, una economista súper ortodoxa, que tiene clarísimo lo que tiene que hacer
y creo que sería espectacular trabajar con ella. Por ejemplo, también en la DIPRES me gustaría que estuviera Ingrid Jones, que también es de Libertad y Desarrollo, una economista espectacular, también con mucha experiencia, ¿no? Efectivamente, una amplia trayectoria. Tenemos muy buena relación tanto con Macarena como con Ingrid. También me gustaría que estuviera Juan Pizarro, el presidente del área tributaria del Colegio de Contadores, en la DIPRES, principalmente. Bien, ahí están algunos de los nombres. De todas maneras, viniendo desde Libertad y Desarrollo, es un perfil ideológico también bien claro el que están buscando, ¿no? Efectivamente, economistas ortodoxos que estén dispuestos a hacer los cambios que Chile necesita. Y lo interesante es que Libertad y Desarrollo son asesores de Chile Vamos. ¿Qué le parece? Y eso acercaría a las posiciones entre ambos sectores. Efectivamente, luego de la del 16 de noviembre, tabula rasa, y todos aquellos que están a favor de la libertad, del emprendimiento, del trabajo y del desarrollo, nos tenemos que unir, porque al otro lado tenemos el comunismo, que son empobrecedores, son violentos, son mentirosos. Si supieran economía no serían comunistas. Entonces nos tenemos que unir todos. Otra persona que me gustaría incorporar en el equipo sería Carlos Gómez, que es el único Chicago Boy que no trabajó en el gobierno militar. Carlos Gómez. Carlos Gómez, que de hecho está ahora en el equipo de CAST, en el equipo económico, porque está Jorge Quirós en el área macro, está Carlos Gómez en el área micro, y el que hace el puente es Fontaine. ¿Cómo se podrían acercar posiciones con grupos dentro de Chile Vamos que están más cercanos a otras ideas? Estoy pensando en el Centro de Estudio Horizontal, vinculado a Evópoli, a Idea País, otro de esos centros de estudio. Totalmente, si hay gente valiosa en todos lados. Sí, habría que ver. ¿Y usted cree que podría haber sintonía también con ellos? Pero por supuesto, si todos tenemos el mismo diagnóstico, todos los candidatos desde París y Matei, Kass y Kaiser dicen que hay que reducir los impuestos, hay que reducir el gasto público, hay que reducir el tema de la permisología. La envergadura es bien distinta en todo caso. Sí, pero al menos van en la misma dirección. Y dentro de sus equipos hay gente muy buena que incluso está más a favor de lo que nosotros proponemos que lo que proponen sus mismas candidaturas. Víctor, hablemos de crecimiento económico precisamente. ¿Cuáles son los ejes estratégicos del plan para recuperar la actividad económica en nuestro país? Bien, primero, si uno va al Tax Foundation, que es una fundación de Estados Unidos que clasifica a los países del mundo por su competitividad fiscal, el que lidera por 7 años consecutivos es Estonia. ¿Qué es lo que tiene Estonia? Si tú eres un emprendedor y utilizas tus utilidades para contratar personas, para capacitarlas, para capacitarte a ti, para expandir tu negocio, incluso comprar propiedades a nombre de tu empresa porque eso incrementa tu patrimonio y te permite negociar mejor con la banca, el impuesto es 0. Impuesto corporativo 0. Que era lo que tenía Chile y lo que eliminó Michelle Bachelet con Chile Vamos en el año 2014 y también Franco Parisi apoyó eso. Entonces, y luego si lo retiras, lo que tiene Estonia es un 22%. Nosotros vamos a volver a lo que tenía Chile, que era un 0 a la reinversión. En Chile, si te lo llevas, tienes que pagar hasta un 35%. ¿Con un mecanismo como el FUT? Sí, pero mejorado porque solo reinversión en Chile. Si te lo llevas, tienes que pagar el impuesto que corresponde, que da hasta un 35%. Bien. ¿Para qué? Para que el capital se quede en Chile generando empleo y generando riqueza. ¿Qué le parece? Ahora, ¿basta con esta reforma le vamos a ganar a Estonia y Chile va a ser el país más competitivo del Tax Foundation? Por lo tanto, vamos a volver a ser un polo de atracción de inversión extranjera. Pero más allá del ranking, ¿basta solamente con un cambio tributario para poder atraer inversión? Vamos a otra cosa. Estamos tomando una propuesta de la Asociación de Emprendedores de Chile, de la SECH, que se llama de 30 a 0, es decir, para erradicar la informalidad laboral en Chile. Es decir, los emprendedores lo que van a hacer, le van a pagar su salario, independientemente del rubro, a su trabajador, y el sistema financiero, por ejemplo, el Banco Estado va a hacer los descuentos. ¿Qué le parece? Automático. Como en Estados Unidos, te pagan el bruto y el sistema financiero te hace el descuento. Luego, por ejemplo, otra propuesta de la Asociación de Emprendedores de Chile, que luego se las pueden preguntar si ustedes quieren, están en su página web, que son una serie de medidas para volver a crecer no al 4, sino que al 7%, 5 o 7%, es una ventanilla única para las micros y pequeñas empresas en la página del Ministerio de Economía, donde usted firma una declaración jurada donde aparecen sus derechos como emprendedor, sus obligaciones como emprendedor, y si firma, le va a valer una patente transitoria, se acaba de ir a perder el tiempo a la municipalidad. Permisos sectoriales transitorios se termina, ¿bien? Y la operación es instantánea y la fiscalización es ex post. Y si la fiscalización ex post usted cumplió lo que firmó, esos permisos transitorios se vuelven permanentes y se acaba la permisología. ¿Y si no se cumple?
bueno, se aplicará la sanción que corresponde, porque te dimos la facilidad. ¿Y eso complementario con la actual ley de permisología que fue aprobada, la ley de permisos sectoriales que fue aprobada en el Congreso? Va en esa dirección, pero es muy tibia, tenemos que cambiarla. Hay que profundizarlo. Sí, de hecho, en nuestro equipo de Hacienda, siguiendo con el equipo, el Dream Team que estoy formando en mi cabeza de cara a lo que sería la segunda vuelta, el que lideraría el equipo de abogados en el área de Hacienda sería Jaime Llanzana, que fue uno de los que creó la ley 19.300 en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, que es la ley base del medio ambiente, la que como consecuencia de eso, la izquierda y Chile Vamos comenzaron a incorporar permisos, tratados globalistas que hicieron que proyectos de inversión ahora tarden más de 10 años. Víctor, de todas formas, el Estado, Mónica, además es juez, hasta hace poco renunció para estar en el equipo. ¿Quién? Jaime Llanzana. Sí. Volviendo al tema del crecimiento y de la actividad económica, de todas maneras Chile atraviesa por un periodo de estancamiento en la productividad hace mucho rato, productividad en negativa en los últimos años. Hay un problema estructural de crecimiento que probablemente no se resuelva en el corto plazo. ¿Cómo llegar a ese crecimiento de 5 a 7% que decía usted recién? Lo primero es sentar las bases. Primero tener el régimen de impuesto corporativo más competitivo del mundo. Primero tener que el Estado sea un facilitador del emprendimiento y no un estorbo, como ha sido en el último tiempo. Tercero, tener seguridad. Si es increíble, en esta ruta 4K hemos recorrido todo el país, se oscurece y la gente se esconde en la casa. No habla de seguridad jurídica, dice seguridad de delincuencia. Seguridad pública. Efectivamente, si tienes en Santiago Centro que a los emprendedores los extorsionan, que tiene lleno de ambulantes afuera y por lo tanto nadie les compra y tienen que cerrar su bien. A la gente con miedo en las calles. Tenemos días de la delincuencia, el joven del día delincuente, del joven delincuente, el 11 de septiembre que salen a robar, a destruir, el 18 de octubre. Es decir, estamos como en la película La Purga y en ese contexto ni Superman vendría a invertir a Chile. Con un cambio de condiciones de esa naturaleza, ¿cuál podría ser el promedio de crecimiento de un eventual gobierno de Johannes Kaiser en 4 años? Bueno, como somos economistas de la escuela austríaca, la acción humana es un por hacer. Lo que nosotros vamos a hacer es facilitar las condiciones para liberar el potencial humano y productivo. Yo espero que por lo menos va a ser un 4, 5 y un máximo de 7%. Víctor, hablemos de otro tema. ¿Por qué? Pero deja explicártelo. Porque producto de la permisología que le han añadido a la ley 19.300 que se creó en su momento en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle como una ventanilla única, como Unipaz, le han metido tratados globalistas como Escazú, OIT 169, Acuerdo de París, más de 60 guías metodológicas que hace que los proyectos tarden hasta 10 años. Solamente en minería, en carpeta, tenemos 50.000 millones de dólares parados. 50.000 millones de dólares. En evaluación. Entonces, hace unos meses, cuando tuve un encuentro con el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, le pregunté, en Valparaíso, ¿cuántos millones de dólares hay proyectos detenidos en Valparaíso en infraestructura y vivienda y urbanismo? Me dijo 12.000 millones de dólares. Después, en Ñuble lo mismo, ¿cuánto? 10.000 millones de dólares. Multiplican eso por 16 regiones. Entonces nosotros estimamos que alrededor hay por lo menos 100.000 millones de dólares. Para tener un orden de magnitudes de lo que esto significa, por cada $1 millón invertido por el sector privado se generan aproximadamente 50 empleos. $1 millón invertido, 50 empleos. Entonces el cálculo es súper fácil. 100.000 dividido 1 por 50 te da un potencial de generación de empleo de 5 millones. Eso no se va a liberar en 4 años, pero sí se puede liberar en 8. 5 millones de empleos. Sí, por supuesto. 100.000 dividido 1 por 50. Ajá. O sea, significa, en base a los últimos datos del informe del INE, cerca del 50% de la fuerza de trabajo. Totalmente. Bueno, se elimina el desempleo en Chile. Y podemos hacer lo que hacen los países, efectivamente, y podemos hacer lo que hacen los países desarrollados, que hacen una licitación internacional de profesionales que necesitamos. Víctor, lo último, porque se nos va el tiempo. Las tasas hipotecarias, un tema súper sensible para la ciudadanía, estuvieron en niveles muy bajos antes del estallido, bordeando el 2%. Hoy día, si bien están a la baja, están en torno al 4,17 promedio en el sistema. Sí. ¿Cómo se pueden bajar más todavía las tasas de crédito hipotecario? Bueno, la tasa de interés depende de 3 cosas. Una, de la preferencia temporal, es decir, del stock de ahorro de la economía. Vemos que en la última década el stock de ahorro cayó de un máximo de 28% como porcentaje del PIB a un mínimo de 16% después de la pandemia, pero ahora se está recomponiendo y va alrededor de 19-20%. Entonces, por eso ha ido bajando, Pablo. Bien. Luego es la pérdida esperada del poder adquisitivo del dinero, es decir, la inflación. Hoy salió una noticia de que se estima nuevamente de que el próximo año se va a converger a la inflación, Dios mediante, porque eso llevan diciendo desde el año 2022. Ojalá que así sea y eso también va a contribuir a que bajen las tasas. Luego es la prima por riesgo. En la medida que la gente consiga empleo y comienza a ganar más, su prima por riesgo va a comenzar a bajar y por lo tanto la tasa de interés va a comenzar a ceder. Y esas son las 3 áreas que nosotros estamos impulsando. ¿Por qué?
Porque con la reinversión lo que está fomentando es la capitalización del país. Claro. Luego, con eliminar el déficit fiscal, por eso una reducción de gasto público, ya llevamos 16.000 millones de dólares, que efectivamente se necesita el Congreso para algunas cosas, pero al menos los vamos a exponer si es que están votando en contra de la gente, para eliminar el déficit fiscal. Y si eliminas el déficit fiscal, la inflación va a ser mucho más fácil. Luego la tercera era la prima por riesgo. Bueno, reforma al tema de la permisología va a permitir que la gente consiga empleo y comience a ganar más. ¿Y es posible volver al 2% promedio en el sistema o cerca de eso, digamos? Me encantaría, a eso apuntamos. Nosotros queremos que la inflación tienda al 2%. Bien, Víctor Espinosa ha estado con nosotros aquí en Agenda Económica PM. Gracias por haber venido, Víctor, por su tiempo. Bueno, muchas gracias y... Bueno, yo pensé que me iba a entrevistar Nicolás Paut, pero me dicen que está enfermito. Está enfermo, entonces, Nicolás, tuvimos que reemplazarlo. Sí, y le traía un libro, mi libro firmado, Principios Modernos de Economía del Desarrollo. ¿Se lo dejamos a Nicolás entonces? Se lo pudieran entregar y a ti, Sebastián, me comprometo a traerte uno. Ok, para la próxima será. Gracias, Víctor, por haber venido. Un gusto. Nos vamos, gracias por acompañarnos en Agenda Económica PM. Sigan junto a nosotros, ya vienen más informaciones aquí en CNN Chile.